Buenos días con todos. El día de hoy nos toca estudiar la clase de personal social. Nuestro tema es la época de la conquista del Perú. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los tres socios de la conquista. La época de la conquista del Perú fue una época en la cual sucedieron varios cambios. Aquí participaron tres hombres llamados socios de la conquista. ¿Por qué? Porque conquistaron nuestro país. En la ciudad de Panamá, algunos españoles hicieron caso a las noticias que circulaban sobre la existencia del fabuloso Virú, que en ese entonces le llamaban, que era nuestro Perú. Tres hombres se asociaron al fin de conquistar dicho reino. Francisco Pizarro era quien encabezaba dicha sociedad. Por otro lado, Diego de Almagro entró en la sociedad como encargado del aprovisionamiento para las expediciones de descubrimiento y conquista. Y finalmente Hernando de Luque, sacerdote y capellán, debía encargarse de la financiación. Estas tres personas lograron conquistar nuestro Perú y desplazar a Atahualpa. Pero dentro de todo esto, Francisco Pizarro hizo 3 viajes, los cuales lo vamos a estudiar aquí. Tuvieron como propósito la conquista y la colonización del Perú, entonces gobernada por el Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Los Un poco más de volumen. dos primeros, que tuvieron lugar en 1524 y 1526 respectivamente, acabaron en fracaso. El tercero, que comenzó en 1531, logró su propósito de derrotar a los incas. Después de que los españoles conquistaran a los aztecas en México, se realizaron nuevas expediciones para descubrir nuevas tierras. Francisco Pizarro, que llevaba varios años en América, fue conocedor de los rumores sobre la existencia de un gran imperio en el sur del continente y comenzó a organizar una expedición de conquista. Para poder realizar ese proyecto, Pizarro se asoció con Diego de Almagro y con el sacerdote Hernando de Luque. Con la aprobación del gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias Dávila, organizaron todo lo necesario para descubrir este mítico reino indígena del que habían oído hablar. Las expediciones al Perú se prolongaron durante 9 años. La última acabó con la derrota del Imperio Inca y con la ejecución de Atahualpa. Los españoles pudieron continuar la conquista sin encontrar mucha resistencia. El 15 de noviembre de 1533, Pizarro entró en Cusco y culminó 1524-1525. Francisco Pizarro era natural de Trujillo, una localidad española ubicada en Extremadura. Antes de trasladarse a América, a principios del siglo XVI, había participado en las campañas de Nápoles contra los franceses. Ya en el Nuevo Mundo, Pizarro formó parte de la expedición que atravesó el Istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico. Después se estableció en la capital de Panamá, desde donde comenzó a organizar su viaje al Perú. Preparativos para el viaje. Algunas fuentes afirman que Pizarro había recibido algunas noticias sobre la existencia de un gran reino en el Perú. Los rumores hablaban de sus grandes riquezas y el conquistador se dispuso a intentar su conquista. Pizarro encontró a dos socios para emprender esta conquista:
Diego de Almagro, otro conquistador español, y Hernando de Luque, un clérigo. Los tres fundaron la denominada Empresa del Levante y consiguieron el apoyo de algunos personajes adinerados. Finalmente, pudieron equipar 2 barcos para iniciar la expedición. Inicio del viaje. Los barcos comandados por Pizarro partieron del puerto de la capital panameña el 13 de septiembre de 1524. En ellos viajaban unos 80 hombres, además de 40 caballos. En este primer viaje, los socios de Pizarro no lo acompañaron. Luque tenía la misión de buscar más apoyo económico, y Almagro se dedicó a buscar más hombres para futuras expediciones. El plan que habían trazado era reunirse durante el viaje. Sus primeros destinos fueron las Islas Perlas y después las costas de Colombia. Puerto del Hambre. Los problemas para la expedición comenzaron muy pronto. En las costas colombianas se encontraron con que los víveres empezaban a agotarse. Según el plan previo, Almagro debía reunirse allí con los expedicionarios con más comida y agua, pero su llegada se retrasaba y la desesperación empezaba a presentarse. Pizarro ordenó a uno de sus oficiales que regresara a las Islas Perlas para buscar nuevas provisiones. Este oficial tardó 47 días en ir y volver, una tardanza que provocó que 30 de los expedicionarios murieran de hambre. En recuerdo de esta circunstancia, Pizarro bautizó el emplazamiento como el Puerto del Hambre, Pueblo Quemado. El viaje no mejoró a partir de ese momento. Pizarro y sus hombres continuaron su trayecto hasta alcanzar el fortín del Cacique de las Piedras. Allí fueron recibidos por los indígenas con una lluvia de piedras y flechas. El ataque causó 5 muertos entre los españoles, además de varios heridos, entre los que se encontraba el propio Pizarro. Ante esta resistencia, los españoles tuvieron que retirarse y poner rumbo de vuelta a Panamá. Su destino era Chochama, en el sur de ese país. Mientras, Almagro había realizado prácticamente la misma ruta que Pizarro. Al llegar al fortín de Cacique, también fue recibido con gran violencia por sus habitantes. Una de sus flechas dejó tuerto al conquistador español, quien, en represalia, ordenó quemar todo el emplazamiento. Por ese motivo, el lugar es conocido como Pueblo Quemado. El regreso. Después de su enfrentamiento con los indígenas de la zona, Almagro intentó encontrar a Pizarro en el río Colombia. Al no encontrarlo, puso rumbo a las Islas Perlas, donde se enteró de que su socio se había marchado a Chochama. Finalmente, los dos conquistadores se reunieron en esa localidad. Según los historiadores, ambos prometieron volver a preparar una nueva expedición para conseguir su objetivo. Después, regresaron a su base en la capital panameña. Segundo viaje, 1526-1528. A pesar de la insistencia de los dos exploradores, su primer fracaso hizo difícil convencer al gobernador de Panamá de que apoyara un nuevo intento. 2 años fueron necesarios para conseguir el permiso para volver a Payachito organizar de una segunda payachito. expedición. Mientras, los 3 socios firmaron un contrato en el que dejaban muy claras las condiciones que debían regir su sociedad. Pizarro fue el primero en partir y puso rumbo a Chochama junto con 50 hombres. En diciembre de 1525, Almagro abandonó la capital para encontrarse con él. Entre ambos grupos sumaban unos 160 expedicionarios. Inicio del segundo viaje. El segundo viaje comenzó a principios de 1525. Almagro y Pizarro abandonaron Panamá y se dirigieron hacia el río San Juan, una ruta que ya conocían tras su primer intento. Al llegar a su destino, los exploradores se separaron. Almagro regresó a Panamá para buscar más provisiones y refuerzos, mientras Pizarro se quedó en la zona del río. Por su parte, el piloto Bartolomé Ruiz partió hacia el sur para realizar un reconocimiento. Ruiz se encontró durante su ruta con los indios tumbesinos. El piloto les arrebató oro, mercancías y capturó a 3 jóvenes. Pizarro, por el contrario, estaba encontrando muchos problemas.
Las enfermedades y los caimanes habían provocado la muerte de varios de sus hombres y el descontento empezó a crecer. Cuando Almagro regresó, la expedición puso rumbo al sur. Durante el trayecto se toparon con algunos grupos de indios y encontraron bastantes piezas de oro. Sin embargo, los ánimos seguían sin estar tranquilos y buena parte de los tripulantes hablaba de volver a Panamá. Debemos vivir cuidándonos para cuidar a todos. Aquí en el norte y en todo el Perú, primero mi salud. Porfía de Atacames. La tensión acumulada estalló en la playa de Atacames. Almagro, cansado de las quejas de muchos de sus hombres, mostró su enfado llamándolos cobardes. Pizarro salió en defensa de la tripulación y ambos conquistadores comenzaron a pelearse. Las crónicas afirman que los dos llegaron incluso a sacar sus espadas, y que solo la intervención de los tripulantes más tranquilos evitó que las usaran. Una vez regresó la calma, la expedición continuó hasta el río Santiago. Los 13 del Gallo o los 13 de la Fama. La tranquilidad no duró demasiado. Las enfermedades y otros contratiempos seguían causando la muerte de los expedicionarios y la tensión no paraba de crecer. Pizarro y Almagro decidieron detenerse para descansar en un lugar tranquilo, las Islas del Gallo. El segundo partió de regreso a Panamá para buscar más tripulantes. Junto a Almagro se marcharon algunos de los hombres más descontentos y uno de ellos logró enviar el siguiente mensaje al nuevo gobernador. Pues, señor recogedor, y aquí queda el carnicero. El gobernador se informó acerca de los problemas que estaban sufriendo los exploradores y procedió a enviar un barco que obligara a Pizarro a regresar a Panamá, aunque fuera a la fuerza. Cuando el navío llegó a la isla, la tripulación de Pizarro lo recibió con alegría, pero el conquistador se enfureció. Pizarro sacó su espada y con ella trazó una línea en la arena. Después se dirigió a sus hombres y les dijo que los que quisieran regresar a Panamá y seguir en la pobreza se colocaran a un lado de la línea, mientras que los que desearan seguirlo y enriquecerse debían colocarse donde él estaba. Solo 13 decidieron permanecer junto a Pizarro, los conocidos como los 13 de la Isla del Gallo. Descubrimiento de una ciudad inca. Después de 6 meses de espera, el piloto Ruiz se reunió con los 13 de la Isla del Gallo y Pizarro, llevando los refuerzos enviados por Almagro. La expedición se puso de nuevo en marcha y llegó a la isla de Santa Clara. De ahí se trasladaron a Tumbes, donde los conquistadores encontraron la primera ciudad importante del Imperio Inca. La visión de las murallas, fortalezas y templos de piedra les convenció de haber encontrado una rica cultura. Tras este descubrimiento, los expedicionarios descendieron algo más hacia el sur. Aunque encontraron otros pueblos indígenas, Pizarro decidió regresar a Panamá para informar de sus hallazgos y preparar una nueva expedición. Además, el conquistador tenía en mente negociar con la corona de Castilla los derechos que le corresponderían si conquistaba esas tierras. Tercer viaje, 1531-1533. Pizarro, antes de empezar a preparar un nuevo viaje, se dirigió a España para negociar con la corona de Castilla. Su intención era conseguir un acuerdo que garantizara que él y sus socios iban a poder aprovechar las riquezas que encontraran. Además, pretendía que pudieran ocupar puestos de poder en las tierras conquistadas. Capitulación de Toledo. Las negociaciones acabaron con la firma de la Capitulación de Toledo, un acuerdo que concedía a Pizarro la gobernación del Perú cuando conquistara el territorio. Además, también recogía múltiples beneficios económicos. El acuerdo también concedía a los socios de Pizarro riquezas y cargos, pero en menor medida que al conquistador extremeño. Este hecho iba a provocar fuertes disputas e incluso guerras entre los conquistadores. Una vez firmada la capitulación, Pizarro empezó a reunir materiales y hombres para iniciar la campaña de conquista. Después, ya en 1530, regresó a América,
donde los hombres que había contratado recibieron entrenamiento militar durante 8 meses. El viaje. El tercer y definitivo viaje comenzó a principios de 1531. La expedición, conformada por 2 barcos y 180 hombres, partió hacia su destino en Perú. Los navíos también transportaban caballos, esclavos y varios indígenas que debían servir como traductores. El trayecto marítimo de este último viaje fue más reducido, ya que decidieron llegar solo hasta las bahías de San Mateo. Desde ahí, el resto de la ruta se realizó por tierra, seguidos de cerca por los equipos en la primera etapa del viaje. Muchos no pudieron continuar debido a la llamada enfermedad de las verrugas y fueron sustituidos por refuerzos que llegaban desde Panamá. El siguiente destino fue Tumbes, la ciudad inca que había impresionado a Pizarro en el segundo de sus viajes. Sin embargo, muchos de los nuevos tripulantes quedaron decepcionados, ya que la esperaban más espectacular. Además, la localidad había sufrido muchos daños tras ser atacada por el inca Atahualpa. Fue en esta etapa del viaje cuando Pizarro, el 15 de agosto de 1532, fundó la primera ciudad española de Perú, San Miguel de Piura. Derrota del Inca. La llegada de Pizarro se produjo en un momento delicado para el Imperio Inca. Tras una guerra civil que enfrentó a Atahualpa, las fuerzas del imperio se encontraban muy debilitadas y no pudieron presentar una gran resistencia ante los conquistadores. Pizarro recibió noticias sobre la presencia de Atahualpa en Cajamarca y se dirigió a esa localidad. Cuando llegó, solicitó reunirse con el Inca. En el encuentro, el conquistador español exigió a Atahualpa que se convirtiera al cristianismo y aceptara pagar tributo al rey de Castilla. Cuando el Inca se negó, las tropas españolas, que estaban ya preparadas para ello, atacaron al Grito de Santiago. Durante ese ataque, el 16 de noviembre de 1532, Atahualpa fue capturado. El 26 de julio de 1533 fue ejecutado acusado de organizar una sublevación. Pizarro nombró a su propio Inca como medio de afianzar el poder, y España se convirtió en dueña de esas tierras. Muy bien. ¿Cómo consiguieron los españoles derrotar al imperio más extenso de la América? Hemos visto un video sobre los viajes de Pizarro. Los 3 viajes de Pizarro en la conquista del Perú tuvieron como propósito la conquista y la colonización del Perú. Era entonces gobernada por el Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Los 2 primeros que tuvieron en lugar fueron uno en 1524 y otro en 1526 respectivamente, pero acabaron en el fracaso. El tercero comenzó en 1531 y logró derrotar a los incas. Después de que los españoles conquistaran a los aztecas en México, se realizaron nuevas expediciones para descubrir nuevas tierras. Francisco Pizarro, que llevaba varios años en América, fue conocedor de los rumores sobre la existencia de un gran imperio al sur del continente y comenzó a organizar una expedición de conquista. Para poder realizar este proyecto, Pizarro se asoció con Diego de Almagro y con el sacerdote Hernando de Luque, con la aprobación del gobernador del Castilla del Oro, Pedrerías Dávila, quienes fueron los que organizaron todo lo necesario para descubrir ese mítico reino indígena del que habían oído hablar. Las expediciones del Perú se prolongaron durante 9 años. La última acabó con la derrota del Imperio Inca y con la ejecución de Atahualpa. Los españoles pudieron continuar la conquista sin encontrar mucha resistencia. El 15 de noviembre de 1533, Pizarro entró en Cusco y culminó la conquista del Perú. Su primer viaje lo realizó en 1524 y entre 1525. Francisco Pizarro era natural de Trujillo, una localidad española ubicada en Extremadura. Antes de trasladarse a América a principios del siglo XVI, había participado en las campañas de Nápoles contra los franceses.
Ya en el Nuevo Mundo, Pizarro formó parte de la expedición que atravesó el Istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico. Después se estableció en la capital de Panamá, desde donde comenzó a organizar su viaje al Perú. Preparativos para el viaje. Algunas fuentes afirman que Pizarro había recibido algunas noticias sobre la existencia de un gran reino en el Perú. Los rumores hablaban de sus grandes riquezas y el conquistador se puso a intentar su travesía. Pizarro encontró dos socios para emprender esta conquista: Diego de Almagro, que era otro conquistador español, y Hernando de Luca, que era un clérigo, un sacerdote. Los tres fundaron la denominada Empresa de Levante y consiguieron el apoyo de algunos personajes adinerados finalmente para poder equipar sus barcos y así iniciar la expedición. En el inicio del viaje, los barcos comandados por Pizarro partieron del puerto de la capital panameña el 13 de septiembre de 1524. Ellos viajaban unos 80 hombres, además de 40 caballos. En este primer viaje, los socios de Pizarro no lo acompañaron. Luque tenía la misión de buscar más apoyo económico y Almagro se dedicó a buscar más hombres para futuras expediciones. El plan que habían trazado era reunirse durante el viaje. Sus primeros destinos fueron las Islas Perlas y después las costas de Colombia. Puerto de Hambre. Aquí en este puerto de Hambre los problemas para la expedición comenzaron muy pronto. En las costas colombianas se encontraron con que los víveres empezaban a agotarse. Según el plan previo, Almagro debía reunirse allí con los expedicionarios con más comida y agua, pero su llegada se retrasaba y la desesperación empezaba a presentarse. Pizarro ordenó a uno de los oficiales que regresara a las Islas Perlas para buscar nuevas provisiones. Este oficial tardó 47 días en ir y volver, y una tardanza que provocó 30 de los expedicionarios murieran de hambre, imagínense. En recuerdo de esa circunstancia, Pizarro bautizó ese lugar como el Puerto del Hambre. Pueblo quemado. El viaje no mejoró a partir de ese momento. Pizarro y sus hombres continuaron su proyecto hasta alcanzar el fortín del Cacique de las Piedras. Allí fueron recibidos por los indígenas con la lluvia de piedras y flechas. El ataque causó 5 muertos entre los españoles, además de varios heridos, en el que se encontraban también el propio Francisco Pizarro. Ante esa resistencia, los españoles tuvieron que retirarse y poner rumbo de vuelta a Panamá. Su destino era Chocama, en el sur del país. Mientras Almagro había realizado prácticamente la misma ruta que Pizarro, al llegar al fortín de Cacique, también fue recibido por gran violencia por sus habitantes. Una de las flechas dejó tuerto al conquistador español, quien en represalia ordenó quemar todo el emplazamiento. Por ese motivo el lugar es conocido como Pueblo Quemado. Después del enfrentamiento con los indígenas de las zonas, Almagro intentó encontrar a Pizarro en el río de San Juan, en los manglares de Colombia. Al no encontrarlo, se dirigió a las Islas Perlas, donde se enteró que su socio se había marchado a Chochama. Finalmente, los dos conquistadores se reunieron en esa localidad. Según los historiadores, ambos prometieron volver a preparar una nueva expedición para conseguir su objetivo. Después regresaron a su base, que era la capital panameña. El segundo viaje lo hizo en 1526 y 1528. A pesar de la insistencia de los dos exploradores, su primer fracaso hizo difícil convencer al gobernador de Panamá para que apoyara un nuevo intento. 2 años fueron suficientes para conseguir el permiso para volver a organizar la segunda expedición, mientras los 3 socios firmaron un contrato en el que dejaban muy claras las condiciones que debían regir su sociedad. Pizarro fue el primero en partir y puso rumbo a Chocama, junto con 50 hombres, en diciembre de 1525. Almagro abandonó la capital para encontrarse con él y entre ambos grupos sumaban ya 160 expedicionarios. El segundo viaje comenzó a principios de 1525. Almagro y Pizarro abandonaron Panamá y se dirigieron hacia el río de San Juan, una ruta que ya conocían los exploradores
Almagro regresó a Panamá para buscar más provisiones y refuerzos, mientras Pizarro se quedó en la zona del río. Por su parte, el piloto Bartolomé Ruiz partió hacia el sur para realizar un reconocimiento. Ruiz se encontró durante su ruta con unos indios tumbesinos. El piloto les arrebató oro, mercancías y capturó a los 3 jóvenes. Pizarro, por el contrario, estaba encontrando muchos problemas. Las enfermedades y los caimanes habían provocado la muerte de varios hombres y el descontento empezó a crecer. Cuando Almagro regresó, la expedición puso rumbo al sur. Durante el trayecto se toparon con algunos grupos de indios y encontraron bastantes piezas de oro. Sin embargo, los ánimos seguían sin estar tranquilos. Buena parte de los tripulantes se regresaron a Panamá. La tensión acumulada estalló en la playa de Atacanes. Almagro, cansado de tantas quejas de muchos de sus hombres, mostró su enfado llamándolos cobardes. Pizarro salió en defensa de la tripulación y ambos conquistadores comenzaron a pelearse. Las crónicas afirman que estos dos llegaron incluso a sacar sus espadas y que solo la intervención de los tripulantes más tranquilos evitó que la usaran. Una vez que ya regresó la calma, la expedición continuó hasta el río Santiago. Los 13 del Gallo o los 13 de la Fama. La tranquilidad no duró demasiado. Las enfermedades y otros contratiempos seguían causando la muerte de los expedicionarios y la tensión no paraba de crecer. Pizarro y Almagro decidieron detenerse para descansar en un lugar tranquilo. Las Islas del Gallo. El segundo partió de regreso a Panamá para ser más tripulantes. Junto a Almagro se marcharon algunos hombres más descontentos y uno de ellos logró enviar el siguiente gobernador. Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá ve el recogedor y aquí queda el carnicero. Entonces en esa frase el gobernador extendió que habían problemas entre los gobernadores, entre los conquistadores. El gobernador se informó acerca de estos problemas que estaban sufriendo los exploradores y procedió a enviar un barco que obligara a Pizarro a regresar a Panamá, aunque fuera a la fuerza. Cuando el barco llegó a la isla, la tripulación de Pizarro lo recibió con alegría, pero el conquistador se enfureció y luego sacó su espada y con ella trazó una línea en la arena. Después se dirigió a sus hombres y les dijo: los que quisieran regresar a Panamá y seguir en la pobreza se colocarán a un lado de la línea, y mientras que los que desearan seguirlo y enriquecerse debían colocarse donde él estaba. Solo 13 decidieron permanecer junto a Pizarro, los conocidos como la 13 de la Isla del Gallo. Después de 6 meses de espera, el piloto Ruiz se reunió con los 13 de la Isla del Gallo y Pizarro, llevando los refuerzos enviados por Almagro. La expedición se puso de nuevo en marcha y llegó a la isla de Santa Clara. De ahí se trasladaron a Tumbes, donde los conquistadores encontraron a la primera ciudad importante del Imperio Inca. La visión de las murallas, las fortalezas y templos de piedras les convenció de que habían encontrado una rica cultura. Tras este descubrimiento, los expedicionarios descendieron algo más hacia el sur y aunque encontraron otros pueblos indígenas, Pizarro decidió regresar a Panamá para informar de sus hallazgos y preparar una nueva expedición. Además, el conquistador traía en mente negociar con la corona de Castilla los derechos que le correspondían si conquistaban esas tierras. El tercer viaje de Pizarro se realizó en 1531 y 1533. Pizarro, antes de empezar a preparar un nuevo viaje, se dirigió a España para negociar con la corona de Castilla. Su intención era conseguir un acuerdo que le garantizara que él y sus socios iban a aprovechar las riquezas que encontraban. Además, pretendía que pudieran ocupar puestos de poder en las tierras conquistadas. Por eso firmaron la capitulación de Toledo. Las negociaciones acabaron con la firma de la capitulación de Toledo, un acuerdo que concedía a Pizarro la gobernación del Perú cuando conquistara el territorio. Además, también
recogía múltiples beneficios económicos. El acuerdo también concedía a los socios de Pizarro riquezas y cargos, pero en menor medida que el conquistador extremo, es el principal. Este hecho iba a provocar fuertes disputas e incluso guerras entre los conquistadores. Una vez firmada la capitulación, Pizarro empezó a reunir materiales y hombres para iniciar la campaña de conquista. Después, ya en 1530, regresó a América, donde los hombres que habían contratado recibieron entrenamiento militar durante 8 meses. El tercer y viaje definitivo empezó a principios de 1531. La expedición, conformada por 2 barcos y 180 hombres, partió hacia su destino en Perú. Los navíos también transformaban caballos, esclavos y varios indígenas que debían de servir como traductores. El proyecto marítimo de este último viaje de llegar solo a la bahía de San Mateo. Desde ahí el resto de la ruta se realizó por tierra, seguido cerca de otros barcos. Los hombres de Pizarro sufrieron algunos contratiempos en la primera etapa de viaje. Muchos pudieron continuar debido a la llamada enfermedad de las verrugas y fueron sustituidos por otros refuerzos que llegaban desde Panamá. El siguiente destino fue Tumbes, la ciudad inca que había impresionado a Pizarro en el segundo de sus viajes. Sin embargo, uno de los nuevos tripulantes quedaron decepcionados, ya que no era tan espectacular como le esperaban, porque había sufrido daños al ser atacado por el inca Atahualpa. Fue en esta etapa de viaje cuando Pizarro, el 15 de agosto de 1532, fundó la ciudad española del Perú, San Miguel de Piura. La llegada de Pizarro se produjo en un momento delicado para el imperio inca. Tras una guerra civil se enfrentó a Atahualpa y sus fuerzas del imperio se encontraban muy debilitadas y no pudieron presentar una gran resistencia ante los conquistadores. Pizarro recibió noticias que la presencia de Atahualpa en Cajamarca y se dirigió a la localidad. Cuando llegó, solicitó reunirse con el inca. En el encuentro, el conquistador español exigió a Atahualpa que se convirtiera al cristianismo y aceptara pagar el tributo al rey de Castilla. Cuando el inca se negó, las tropas españolas, que estaban ya preparadas para ellas, atacaron al grito de Santiago. Durante ese ataque, el 16 de noviembre de 1532, Atahualpa fue capturado. El 26 de julio de 1533 fue ejecutado. Acusado de organizar una sublevación, Pizarro nombró a su propio inca como medio de afianzar el poder y España se convirtió en dueña de esas tierras. Muy bien. Hemos visto cómo es nuestra historia. Qué interesante es nuestra historia para poder saber. Vamos a reforzar esto con un video. Sí, profesor. Hoy día vamos a presentar el programa sobre la conquista de los incas. El Tahuantinsuyo. Un clásico de la historia peruana, Benito, que lamentablemente se cuenta algunas veces muy mal. Porque se dice que un grupo de 170 españoles derribó a un imperio de 12 millones de personas allá en Cajamarca. Eso es imposible, profesor. Y lesiona la autoestima de los peruanos. Y encima, tú sabes que no es cierto. Porque en realidad ese grupo de españoles, hablando de ellos primero, pues eran la avanzada de la civilización occidental y tenían 40 años de experiencia, porque Colón había llegado al Nuevo Mundo 40 años antes que Pizarro al Perú. Ya. De tal manera que ya tenían un plan. ¿Cuál era, profesor? Capturar al rey. Ya. En una emboscada, capturar al soberano y a partir de ahí tener la entidad
apoyo a los indígenas. La estrategia del ajedrez. Exacto, capturar al rey y sacar el juego. ¡Jaque mate! La conquista es una empresa económica, no es una empresa bélica. Segundo, es una empresa privada. No es el Estado español el que financia la conquista, son los conquistadores los que se autofinancian. Y a cambio de ese riesgo reciben el acceso a la fuerza de trabajo de los indígenas. Con la conquista uno no puede lamentarse ni felicitarse, simplemente asumirla. Eso pasó, yo no puedo ni aplaudir. Beneficiarlo, eso sucedió. El imperio de los incas no era perfecto. El imperio de los incas lo conozco yo, no era perfecto. Como el imperio español tampoco lo era. Eran dos realidades humanas con dos lógicas distintas, dos distintos modos de pensar, dos culturas que se encontraron. Entonces hemos visto cuál importante es aprender sobre el imperio español. Vamos a seguir viendo. El final del Tahuantinsuyo se anunció cuando Huayna Cápac era el soberano y gobernaba desde Quito. En ese momento recibió noticias del segundo viaje de los españoles. Pizarro había desembarcado en Tumbes. Luego había vuelto a su carabela bajando por la costa hasta avisorar Chan Chan. Ahí tomó la decisión de retornar a España para armar una expedición en regla. El Incario era demasiado imponente para las fuerzas que disponía entonces. Luego se enfermó el Inca Viejo y su sucesor ya designado. Llegaban las epidemias. En esta ocasión se trataba de la viruela, una enfermedad del viejo mundo cuyos gérmenes viajaban más rápido que los conquistadores y atacaban con feroz mortalidad a poblaciones que carecían de defensas adecuadas. Ambos fallecieron y se creó un peligroso vacío del poder en el Incario. El poder de los gérmenes, de las epidemias. Contra eso, ¿quién podía hacer algo? Y nadie lo entendía en esa época, ¿no? O sea, los españoles entendieron que eso era una especie de ayuda especial que recibieron por el hecho de ser cristianos. La madre de Huáscar era la Coya, y al producirse la muerte de Huayna Cápac, salió de Quito corriendo al Cusco, donde hizo proclamar a su hijo como nuevo inca. Huáscar no fue muy acertado. Yo a veces ocasiono alguna risa cuando digo que la vida de Huáscar era muy similar a la de un playboy. Y eso hace pues, que de disciplina, objetivos, vivía solamente para divertirse. No era, por decirlo, el digno sucesor de Huayna Cápac, ni nieto de Tupac Yupanqui, ni bisnieto de Pachacútec, ¿no? Huáscar inició su gobierno con medidas radicales. El nuevo monarca intentó cortar el poder de las panacas porque se había extendido en demasía y una enorme extensión de territorio estaba siendo privatizado por la aristocracia cusqueña. Cada panaca, cada inca, ¿no?, y sus descendientes se apropiaban de valles completos y convertían a la población en yanaconas y dependían directamente de ellos, ¿no? Lo cual le complicaba, ¿no?, el manejo, porque sacaba por un lado a estas tierras, a estas gentes de su control directo y añadía además un elemento adicional de intermediación. Si ellos necesitaban algo de esa zona, si ellos necesitaban gente de esta zona, tenían ahora que ir a los jefes de los clanes cusqueños, con lo cual se limitaba
Las decisiones de Huáscar fueron resistidas por las grandes familias aristocráticas y algunas se rebelaron llamando a Atahualpa para que encabece un levantamiento contra el Inca recién proclamado. Por su parte, Atahualpa era otro hijo de Huayna Cápac que, junto con parte de la corte, había acompañado a su padre a Quito. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.